Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este 10º episodio de la segunda temporada del podcast Escépticos del Más Acá de la Asociación Escéptica de Chile. En esta ocasión nos acompaña, como ha sido costumbre, Mario Peralta y Daniel Durán. Hola muchachos. Hola Lucho, hola Daniel, ¿cómo están? Y un saludo a los auditores y espero que todavía estén cuidándose. Hola Mario, hola Luis. Nuevamente un placer también estar participando y espero que todos nuestros oyentes se encuentren bien y disfruten del programa. Bueno, el escepticismo no ha dejado de ser tema y así fue como ahora recién en el 28 de abril de 2021 salió un estudio que estudia la diferencia o la relación que hay entre el escepticismo contra la ciencia y otro tipo de indicadores sociales. ¿Cuáles serían las variables que podrían predisponer o permitirían predecir si es que acaso en una sociedad la sociedad tiende o no a ser escéptica respecto a la ciencia, Daniel? Bueno, esto ha sido un estudio bastante interesante. El título se llama Science Skepticism Across 24 Countries. Escepticismo hacia la ciencia en 24 países. Los autores son Bastian Rutjens, Nihil Setkun-Gupta y Romy der Lee, así que lo interesante de este estudio es que efectivamente fue un estudio bastante extenso. Esto se hizo en países como Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Egipto, Francia, Alemania, Irán, así una serie de países de varios continentes y con una cantidad interesante de personas en total, de alrededor de 7.000 personas, así que en fondo no fue un estudio tan pequeño. Y básicamente se trataba de hacer encuestas para evaluar algunas hipótesis que tenían los autores respecto de qué podía causar que en general la población sea escéptica de la ciencia o de cosas como la vacuna o la evolución. Y escéptica acá en el sentido de, justamente como conversamos en el capítulo pasado, no de cuestionarlo todo y en fondo evaluar positivamente la buena evidencia, sino sencillamente con un poco más del lado de lectura más negacionista, de rechazo en fondo. Y los resultados son interesantes. Los métodos fueron básicamente encuestas donde preguntaban qué tan de acuerdo estaban con cierta postura. Y entre otras cosas se midieron, por ejemplo, para como variables predictivas, ¿cómo se diría? La postura política conservadora, qué tan liberal o conservadora las personas, su religiosidad, entendida en el sentido de si alguien cree o no en Dios y si está afiliado a alguna religión, también su ortodoxia, si qué tan creyente es en fondo en posturas más bien explícitas, textuales de alguna religión o libro sagrado, también su espiritualidad, preguntándose que en fondo qué tan espirituales se sienten. También se evaluó el qué tan educados científicamente eran las personas, haciendo algunas preguntas en general de conocimientos que muestran su nivel de educación. Cosas tan simples como afirmar si es que los electrones son más pequeños que los átomos, cosa que alguien que si ha estudiado algo de ciencia debería poder responder con cierta facilidad y causar confusión en quien no. Y también otro par de factores que me dieron fueron temas como las preocupaciones respecto a una moral puritana, hacer cosas como valóricas y también la percepción en general de que hay algún tipo de corrupción en la ciencia, que muchas veces pasa que hay personas que piensan que todo esto de la ciencia en realidad es un gran negocio, o sea, de las multinacionales y por lo tanto un engaño, que también es una idea que muchas veces está dando vuelta en la gente. Y lo interesante de los resultados es que bajo todos estos valores o estas variables predictivas que consideraban que podían influir en el negacionismo, hubieron algunos resultados que eran más o menos esperados. Por ejemplo, se confirmó que, por ejemplo, cosas como nuevamente, escepticismo en el sentido como de rechazo al cambio climático, está muy asociado, por ejemplo, a las ideas políticas conservadoras. Cosa que tiene sentido desde el punto de vista que las posturas conservadoras quisieran mantener el nivel de consumo y estándar de vida como el lugar y por lo tanto todo esto de tener que hacer cualquier tipo de medida que cambie nuestro estilo de vida, consumo o cosas por el estilo, es una mala idea. Entonces,
ese tipo de personas que son más conservadoras tienden a rechazar más el cambio climático. También confirmaron cosas como que el escepticismo a cosas científicas como los cultivos genéticamente modificados está también muy de la mano en forma inversa a la cultura científica. Personas que tienen menos cultura científica tienden a presentar más rechazo. Y así cosas por el estilo. Pero una cosa interesante y que nos llamó la atención como grupo fue que eh, el escepticismo de las vacunas, o a las vacunas en el fondo, que es algo que está hoy en día en máxima importancia, dado que estamos en pleno proceso de hacer una vacunación mundial contra el COVID, y donde se sabe que hay personajes, algunos más o menos populares en todo el mundo, y grupos y youtubers y todo tipo de personas que se están oponiendo activamente a la vacunación. Esta pregunta es interesante, entonces, ¿qué tipo de factor podría influir más y tener mayor peso en el rechazo de la vacuna? Y acá lo interesante es que dentro de la hipótesis que ellos consideran como posible explicación para este rechazo, ellos pensaban que tal vez el tema religioso, del hecho de que muchas personas por temas, no sé, de pureza religiosa o cosas por el estilo, hubiera un rechazo, no resultó ser la más importante o la de mayor peso, sino curiosamente fue el hecho de que la gente se declare espiritual, lo cual fue una especie de sorpresa. Entonces, en general, parece que ser religioso en sí mismo no es una causa de rechazo, pero sí esta sensación de espiritualidad. Y otra de las cosas que también fue interesante fue que este estudio hicieron separación entre los países que son más occidentales y avanzados versus los países más tercermundistas, y sin embargo esta relación entre espiritualidad y rechazo a las vacunas se mantiene más bien pareja, lo cual es una cosa bastante peculiar. Y como era esperable también en este caso, el conocimiento científico o ser científicamente educado va en contra del rechazo de las vacunas, que también era algo también esperable. Así que, ¿qué les parece, chicos, que el hecho de que sea la espiritualidad un gran enemigo de las vacunas? Bueno, no es sorpresa, digamos, de que este, es- la espiritualidad, digamos, sea sustrato para muchas creencias extrañas. Pero, de hecho, esto que llamamos la espiritualidad como sustrato, no solamente de la religión, sino que sustrato de creencias pseudocientíficas, de creencias, no sé, ovni, o sea, toda clase de creencias raras, digamos, ¿ah? Ahí estaría la explicación para muchas creencias raras. Hay como dos factores que de alguna manera los seres humanos estamos condenados de alguna manera a tener, que uno es el tema, este pensamiento dualista que nos divide generalmente en cuestiones ideológicas, ¿ah? Izquierda, derecha, etcétera, etcétera, nos divide, que es una forma de pensar dualista, que nos sirve de mucho, o sea, para aprender cuando niño nos sirve de mucho, pero llevada al extremo nos genera guerra, nos genera matanzas, nos genera ganas de matar al otro, etcétera, etcétera. O morir por eso. Bueno, esta otra cosa que nosotros llamamos espiritualidad también tiene el mismo problema. Eso de tener estas creencias y siempre tratarla de imponer al otro. ¿Ah? Es complicado. Ahora, la espiritualidad, al parecer, tiene una raigambre evolutiva, ¿no es cierto? Al parecer, esto, el programa pasado hablamos de que el Sapien apareció entre 180.000 y 200.000 años atrás. Y bueno, pues estuvo caminando en bandas de cazadores recolectores algo así como 195.000 años. Entonces, recién en los últimos 7.000 a 5.000 años se empiezan a poner las civilizaciones y el pensamiento crítico, como este que conocemos en la actualidad, recién parte con Tales hace, no sé, 2.500 años. Entonces, este pensamiento crítico, ¿cuánto se llama? El empezarnos a preguntar acerca de las cosas, el empezar a, pe- a decir si lo que estoy yo pensando será equivocado o no,
el aceptar la crítica, ¿no? Eso es fundamentalmente el pensamiento crítico, aceptar la crítica, el que yo no pueda tener la razón, es muy reciente respecto a nuestro camino evolutivo. Ahora, la espiritualidad generalmente no tiene, o sea, es un sustrato para la religión, pero indudable que la religión sin espiritualidad no puede existir, pero la espiritualidad sí existe sin religión. O sea, indudablemente eh, este fenómeno es independiente. ¿Ah? La religión es un derivado de esto que llamamos la espiritualidad. Ahora, esta espiritualidad, por ejemplo, que creo que lo he mencionado anteriormente en el programa, un neurocientífico, Francisco Rubia, que justamente ha escrito, tiene un libro por ahí que se denomina El cerebro espiritual, que creo que lo he mencionado anteriormente. Él define espiritualidad como un sentimiento de alegría, de felicidad, de paz, ¿ah? Que en el fondo es una producción masiva de endorfinas. ¿Ah? Esto te da una atemporalidad, ¿ah? Y es un acceso a una segunda realidad que él plantea que es más vivida, ¿no es cierto? E intensa con la realidad cotidiana. O sea, este asunto tendría que ver así como estos bailes chamánicos que se hacían, ¿no es cierto? Y Un donde los trance. tipos perdían toda sensación de realidad y tenían este sentimiento que generalmente también se provoca en algunas iglesias por ahí, y lo hemos visto, digamos, en los canales de YouTube, y que en definitiva no tiene nada que ver tampoco con esta posición negacionista, antivacuna, etcétera, etcétera. O sea, también yo creo que hay una mala utilización de la palabra, digamos, por así decirlo. Bueno, y no solamente un vicio y una confusión en la palabra, sino que la otra forma de equivocarse también, que es pensar que por tener ese tipo de experiencias que pueden ser perfectamente válidas, cualquier explicación respecto a esa experiencia pasa a ser una explicación válida. Y no es lo mismo afirmar que se produce por la liberación de endorfina y diversos mecanismos neurológicos que incluso podríamos desconocer y no saber en su total detalle, ¿cierto? Pero de ahí a pensar que ese tipo de experiencias es producida por un ser superior, por un ser sobrenatural, por un ser de otra dimensión, etc., hay un salto gigantesco, ¿cierto? Entonces, eh, quizás por eso pasa a ser tan inminente la propuesta de algún tipo de divinidad para explicar este tipo de fenómenos. Y de ahí a que eso se organice socialmente y se forme una religión, se está a un paso en realidad. Basta con que un chamán empiece a decir que él tiene algún tipo de potestad o algún tipo de canalización o algún tipo de contacto con estos seres superiores y que la gente le crea, y eso hemos visto que no es tan difícil, y ya tienes un culto. ¿Ya? Entonces, claro, efectivamente, de una cuestión que es una propulsión natural de los humanos, de tener experiencias así llamadas espirituales, pero que nosotros lo entendemos en un sentido secular, ¿cierto? De sentido de trascendencia, de sentido de paz interior, eh, pero que histórica y culturalmente se tiende a entender más bien de forma sobrenatural, ¿cierto? Como algo que tiene que ver con el espíritu, como un alma, como un no sé qué que no es de este mundo y que está metido en nosotros, ¿cierto? Así que no es de extrañar entonces que al sostener ideas mal fundamentadas se esté dando pie también a creer otras ideas, dado que lo que se preserva es la forma errada de fundamentar aquello en lo que se cree. Y si se puede fundamentar la creencia en seres espirituales, o más bien dicho, mal fundamentarla mal, queda servida el menú, ¿cierto? Para seguir creyendo cuestiones más estrambóticas todavía y de ahí a empezar a creer que las vacunas causan autismo o que hay una conspiración de los científicos mundiales o que el cambio climático es también una conspiración. Nuevamente, en la medida que se mantienen las formas erradas de pensamiento, no es de extrañar que ideas absurdas terminen siendo sostenidas también con la misma vehemencia. Pero yo creo
Que también acá hay otro factor, o sea, en general concuerdo con todo lo que ustedes ya han explicado y sin lugar a dudas que las creencias espirituales es como una droga blanda que lleva drogas más duras como son tal vez se podría llamar las religiones organizadas, pero eh, yo creo que el problema que hay entre la espiritualidad y la ciencia es que son dos formas como alternativas y en competencia o en directa competencia para explicar el mundo alrededor nuestro. Y sin lugar a dudas que justamente a nivel concreto y a nivel de efecto, la ciencia moderna hasta el día de hoy sin duda ha sido por lejos la única empresa humana, digamos, que ha sido realmente capaz de explicar el mundo que nos rodea con suficientemente nivel de detalle para, por ejemplo, tener las tecnologías que nos permiten volar por los aires, comunicarnos a distancia, llegar al espacio y cosas así. Cosa que ninguna otra teoría, filosofía o creencia espiritual jamás nunca logró. ¿Eh? Pero el problema pasa, yo creo, que la gente que cree en cosas espirituales tiende a pensar que existe algo más allá, algo justamente más etéreo, tal vez más allá del conocimiento humano, dado por tal vez experiencias que se pueden tener, droga, sueño, cosas por el estilo. Y también eso a lo mejor causa un tipo de confort en saber que tal vez no estamos solos, todo tipo de explicaciones tal vez psicológicas. Pero todas esas explicaciones a la larga chocan de frente con la dura y fría ciencia que en general no es que no dé créditos por un tema dogmático a ese tipo de cosas más allá, sencillamente hasta ahora no hay evidencia de ellas. Y si bien es cierto, hay algunos científicos y hay a veces estudios que han intentado inclusive experimentar con tales tipos de cosas, cuando se experimenta o se revisan los experimentos de forma seria, se ve que los resultados no dan para ni siquiera explicar un fenómeno. Sencillamente no hay fenómeno espiritual o sobrenatural o más allá de lo natural. Y ese tipo de, justamente, de conclusiones son una bofetada en la cara para la gente espiritual, para la gente que sí cree que hay algo más allá y que justamente la ciencia no lo encuentra porque no quiere, no lo encuentra porque es dogmática o no lo encuentra porque es un complot mundial. Y entonces yo creo que ese choque de visiones a la larga hace que la gente que es espiritual y más profundamente espiritual tiende al final a rechazar esta ciencia fría y agresiva con mis creencias más profundas. Y eso, como correlato o corolario, finalmente termina haciendo que la gente que está en esa postura rechace las cosas que la ciencia provee y cosas de las más directas como son vacunas en este caso, o otro tipo de conocimiento científico que curiosamente son más bien no tan importantes para el día a día, tal vez las vacunas sí, y sin embargo esa misma gente espiritual muchas veces están sí a caballo y por supuesto que disfrutan de toda la comodidad y los beneficios que la ciencia igual otorga, así que la ciencia y la tecnología. Así que son más bien, entre comillas, reaccionarios por un tema más de ideas que de la práctica. Nunca he escuchado de alguien espiritual, aunque tenga personas, que si lo hagan, digamos que se vayan a un cerro literalmente a vivir por evitar la ciencia así como algo dogmático, ¿no? Pero en esas cosas donde estos mundos chocan, la gente espiritual tiende finalmente a rechazar la ciencia, lamentablemente. Y en este caso de las vacunas es no solo lamentable, sino terrible, porque en el fondo la negatividad de este tipo de personas a la larga es un peligro para todos. Oye, bueno, tienes razón, pero bueno, en el fondo este asunto de la espiritualidad todos lo tenemos, ¿ah? O sea, independiente. Lo que pasa de que, bueno, en general esta cosa se produce por la hiperactividad de estructuras del cerebro emocional, ¿no es cierto? Del sistema límbico, que básicamente la amígdala. Por lo tanto, digamos, la espiritualidad es una función más del cerebro, una función, y que en el fondo, no sé, pues, es como ser mejor o peor para las matemáticas. Seguramente va a haber gente que va a ser mucho más espiritual, porque tiene, no sé, más desarrollado esto, que otros que van a ser tendientes a ser. O sea, esto no, esto es así. ¿Ah? Los cerebros se conforman de manera casi infinita, digamos. Por lo tanto, va a haber gente que sea, así como hay gente que es extraordinariamente buena para sacar ejercicios de física, de química, de lo que sea, y gente que jamás va a entender lo que es la física y la química, de la misma manera funciona esta cosa de la espiritualidad, o sea, es una función cerebral. Más aún, han habido experimentos, digamos, que,
que estimulan este tipo de cosas. Por ejemplo, hay un experimento muy famoso que se llama el casco de Dios, ¿no es cierto? De un neurólogo, Michael Persinger, ¿no es cierto? Que desarrolló ahí donde un campo electromagnético que de alguna manera estimulaba, ¿no es cierto?, dichas partes y producía experiencias de este estilo. Por ahí en alguna parte también, en algún capítulo anterior, mencioné también a este señor Olaf Blanke, digamos, que este señor lo que hacía era producir fantasmas, digamos. O sea, independiente si crees o no en fantasmas, este tipo te hace, bajo determinadas condiciones, eh, experimentando, estimulando ciertas partes de la corteza cerebral, digamos, básicamente algo que se conoce como el giro angular, el tipo te genera fantasmas. ¿Sí? O sea, y de esa manera se consigue engañar al cerebro, digamos. Entonces, no es raro, digamos, porque uno nunca piensa que el cerebro de uno le está mintiendo, pero en el fondo el cerebro siempre le está queriendo, digamos, de dar alguna explicación a las cosas que a uno le pasan. Otra cosa, aparte de todo este asunto digamos, del cerebro, el cerebro todavía se está estudiando y seguramente nos vamos a encontrar con muchas más sorpresas. Otra cosa, lo que me acordaba, por ejemplo, esta enfermedad que se llama, antiguamente le llamaban la enfermedad de Dios, ¿no es cierto? Esta epilepsia del lóbulo temporal, la enfermedad sagrada, que entre paréntesis la tenía Julio César, ¿no es cierto? Y que hay varios santos, digamos, de la iglesia, me parece que Santa Teresa tenía esta enfermedad, digamos, y ella cuando le daban los ataques y después despertaba, había visto miles de cosas, digamos. También esto que siempre los médicos chamanes, estos chamanes, hacen, digamos, estas drogas enteógenas, ¿no es cierto? La ayahuasca, ¿cuánto se llama? Este hongo, la varita muscara, que lo consumían mucho los vikingos, ¿no? Los También, honguitos mágicos. claro, también te produce muchas experiencias espirituales. De hecho, hasta Homero Simpson por ahí en un capítulo lo enseña, digamos, las propiedades de los alucinógenos que están ahí en México, ¿no es cierto? Entonces, digamos, hay mil maneras de eso. Entonces, claro, uno nunca está pensando de que en el fondo de todas estas cosas se generan en el cerebro, digamos. Entonces, claro, están ahí, pues, no están afuera, están adentro del cerebro, pero el cerebro te hace creer cosas. Por otro lado, con respecto a lo que mencionaste tú, eso de la corrupción de la ciencia, bueno, lamentablemente también hay que reconocer que hay tipos que por fama, por dinero, por mil cosas, también los tipos han llegado a hacer investigaciones que no son éticas y que felizmente, así como funciona la ciencia, que siempre hay revisión por pares, hay un montón de cosas, es posible, digamos, desbancarla, digamos. Pero también existen muchos casos a través de, digamos, esto de que el tabaco no hacía mal, de que, ¿no es cierto?, durante años, o el azúcar, todos estos casos, digamos, de gente poco ética, digamos, de hacer ciencia poco ética, eh, fueron desarrollando. Entonces, eso también produce una desconfianza en las personas, pero felizmente la ciencia, en definitiva, va descubriendo, pero pasa mucho tiempo. Hay casos que han pasado mucho tiempo. El caso que cuenta Tyson Degree, esto del plomo en la benzina, digamos que lo cuenta en uno de los capítulos de Cosmo, es un caso terrible. O sea, y así ha pasado con muchas cosas. Entonces también se produce cierta desconfianza. Pero por eso mismo uno tiene que tener esto que le llamamos nosotros pensamiento crítico, que este señor Tales de Mileto, digamos, partió hace como 2500 años desarrollando y fue Tales, Anaxímedes, etcétera, etcétera, ha ido derivando en lo que nosotros conocemos en la actualidad y hay personas que nos enseñan a pensar mejor, ¿no es cierto? Y nos enseñan a separar la paja del trigo. Entonces, es súper importante también el darse cuenta de que, lamentablemente, en la ciencia también pasan casos de este estilo. Y por otro lado, también hay charlatanes, porque hay gente, digamos, que en vez de
ellos se les pone algo en la cabeza, sobre todo pasa mucho con las pseudomedicinas, ¿no es cierto? Que se les pone algo en la cabeza y dicen esto es así y nunca hacen revisión por pares, o sea, jamás te tiran un paper a una revista seria, jamás, porque seguramente serían destrozados, sino que lo que hacen, escriben un libro. ¿Ah? Entonces escriben un libro ahí para, para la gente, qué sé yo, normal, para el vulgo, digamos, por así decirlo, y ahí habrán algunos que tendrán pensamiento crítico y dirán, bueno, este tipo está escribiendo burradas, y habrá mucha gente que le creerá a pie juntilla. Ahora, ahí hay que entrar a sospechar, porque cuando el tipo escribe libros y los manda a la gente normal, o manda un paper, digamos, seriamente a una revisión de pares, a una revista Easy, etcétera, etcétera. Bueno, yo en general estoy de acuerdo contigo, Mario, de que en última instancia todas nuestras percepciones, desde las más realistas y, digamos concretas, y también las cosas extrañas que a veces puede uno percibir, están todo en el cerebro. Eso no me cabe en pocas dudas, y por supuesto que ese tipo de experimentos como lo del casco de Dios o los estudios que se han hecho sobre los efectos de droga muestran que muchos de los efectos espirituales desde el punto de vista trascendentales, de visiones o sensaciones extrañas, se pueden en algunos casos, si es que no igualar, a menos producir algunos efectos muy similares en base a estimulación del cerebro con todo tipo de medios. Pero dicho eso, lo que sí, cuando tú dices que en el fondo que el cerebro tiene un área de la espiritualidad o como que es una cosa que está en el cerebro como algo fijo, yo ahí un poco discrepo, porque en el fondo hay mucha gente que efectivamente puede tener una tendencia natural tal vez para tener ese tipo de tendencia en creencia de algo más allá o creer en lo espiritual si uno quiere. Tal vez ser un poco más crédulo, eso puede ser una condición innata tal vez, pero Claro, hay casos que demostradamente, personas que han sido toda su vida creyentes, inclusive eh, pastores evangélicos, inclusive famosos, y han trabajado y han sido por años fervientes creyentes, han llegado por distintos caminos a evaluar sus creencias y han inclusive eventualmente llegado a pasar de ser absolutos creyentes y fervientes creyentes en algo en lo espiritual a ser o escéptico o inclusive ateo expreso. Y a ver, nadie en su vida puede cambiar su cerebro tanto. Entonces, en sí, fondo, no es que una persona, las personas, es que si tú eres espiritual, bueno, es que tu cerebro es así, digamos, y en el fondo no, estás es que condenado a ser es espiritual y a lo que creer yo te cosas raras por toda tu vida. decía, Daniel, es que por eso partí de qué es la espiritualidad, porque cuando hablamos de espiritualidad podemos creer cualquier cosa. Es que lo que pasa es que aparte Podemos la palabra pensar, espiritual es muy chiclosa. De claro. hecho, cada Bueno, persona que por dice ser eso espiritual partí la define, definiéndola como un sentimiento de alegría, de felicidad, de paz, que es una producción, como te digo, masiva de endorfina. En el fondo hay una hiperactividad de estructura ahí del cerebro. O sea, pero eso es una estoy definición, definiendo claro, porque pero justamente el lenguaje, digamos, que sí, sin tenemos duda. es vago, es muy vago. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, en este paper que nos dice que en el fondo las personas, no es la religión, sino que la espiritualidad, pero anda a saber tú que, primero, qué es definir qué es lo que es espiritualidad y por qué usted se siente espiritual. ¿Ah? Claro, Porque yo creo que hay aquí tantas podríamos aplicaciones de lo medir eso. espiritual como personas que les preguntan, en el fondo, eso es un Claro, hecho. justamente, Y por tanto, cuando tú dices que la espiritualidad son las endorfinas del cerebro, tal vez debe haber una gran cantidad de personas que lo entienden así, pero yo no diría que es la definición. Y de hecho, generalmente, no, por cuando tú supuesto. conversas con personas que se dicen espirituales e intentas, entre comillas, pedirles que definan, pero algo concreto, tiende la cosa inclusive a ponerse aún más difusa. Y Claro, justamente por hablan de todas estas supuesto. cosas que están más allá de lo que conocemos o más allá de lo que vemos y Porque que no son vemos, términos que significa en el metafísicos. fondo, justamente como Y cosa muy metafísica, vago, es un término en fin, absolutamente. metafísico, vago, etcétera. O sea, no, es una vaguedad increíble. O sea, no podríamos jamás, digamos, es muy difícil. Tal vez en algún momento nos demos cuenta, digamos, de que podemos medir esta producción de endorfina en el sistema límbico, en este cerebro emocional, ¿no es cierto? Y por eso que está relacionado con el tema emotivo. O sea, la persona, o sea, tú no le puedes hablar, le tienes que hablar, digamos, a su cuestión emocional.
Y por eso que los pastores, los chamanes, qué sé yo, siempre apuntan a determinadas formas de comportarse, que tiene que ver con el tema, con este cerebro emocional. De hecho, nuestra razón está totalmente supeditada a la emoción. De hecho, cualquier persona, y esto es como consejo para nuestros auditores, si quiere usted aprender algo, enamórese de eso. ¿Ah? Si usted quiere entrar a estudiar física cuántica, usted va a ser el mejor físico cuántico si usted se enamora de lo que está aprendiendo. Ahí justamente hay otro neurocientífico, el Francisco Mora, que incluso tiene un libro que se llama Neuroeducación, ¿no es cierto? O sea, cómo la emocionalidad y por eso que las personas, digamos, cuando tienen trauma, ese recuerdo le queda patente en su cerebro para toda su vida, porque fue muy impactante desde el punto de vista emocional. O sea, y por eso siempre vuelve y vuelve el recuerdo, porque quedó en su área profunda, emocional, digamos, en su sistema, en el sistema límbico. Ahí quedó el recuerdo. Claro, pero a lo que apuntaba Daniel es que eh, no es que la fe o la creencia o la espiritualidad en sí misma no ocurra en el cerebro, ciertamente ocurre en el cerebro, sino que creo entender de lo que dijo que se refería a que eso no quiere decir que haya como un área dedicada a ello, y el motivo de ello sería los cambios en vida que ocurren incluso en periodos relativamente breves de tiempo, de un esquema de creencias a otro. O sea, no obstante, en última instancia es algo que ocurre en el cerebro y no obstante tengamos una serie de predisposiciones que nos puedan llevar a creer en ello, eh, sigue siendo un fenómeno mucho más de alto nivel que de bajo nivel, ¿cierto? O sea, en el fondo no estamos limitados al hardware, por decirlo. El Claro, hardware Pero cerebral no es que nos fíjate tú que condene, no es que hay, nos a condene propósito, al, no es que nos condene a estar obligados a ser espirituales o una vez que somos espirituales por nuestro hardware, entre comillas, esta persona va a ser espiritual o creer cosas raras o lo que sea toda su vida porque su cerebro es así. Puede haber pero una tendencia, puede haber una predisposición, pero la evidencia o la casuística en este caso tal vez se puede decir, en muchos casos hay donde las personas en vida justamente pueden llegar a razonar y a inclusive abandonar posturas espirituales o religiosas en base a la razón o en base a la evidencia, en un proceso que muchas veces es doloroso y justamente como tú dices, Maggie, efectivamente las emociones están muy ligadas a esto, están muy apegados a este tipo de creencias y justamente abandonarlas en algún momento puede ser un proceso casi como de duelo y además que con todo el arraigo social que tienen las religiones, los grupos religiosos, la persona que muchas veces finalmente rechaza una creencia de ese estilo termina inclusive quedando aislada, perdiendo familia, perdiendo amigos, perdiendo grupo social, grupo de apoyo. Por lo tanto, inclusive ese tipo de cambios son brutales. Y aún así estas personas existen. Así que en el claro, fondo lo que yo digo pero no es una condena, digamos, oh, tu cerebro sí, te no, condena sí, yo a ser espiritual. lo que te estoy diciendo es que, bueno, de hecho hay otros tipos de experimentos, por ejemplo, lo que los tipos, por ejemplo, cuando hay baja dopamina, que es un inhibidor, la dopamina inhibe, digamos, la serotonina, digamos. Entonces, las personas en general que tienen Parkinson tienen muy baja espiritualidad, justamente por este problema del hardware, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, hay una relación de la dopamina con experiencias espirituales. Eh, eh, por lo tanto, por eso te digo, o sea, es una función del cerebro y habrá gente que tiene cero o muy cercano a 0% y habrá gente que tiene 100 o muy cercano a 100%. O sea, esta cosa es como los géneros sexuales, digamos. ¿Ah? Se pasa por todos los sabores. Ahora, en todo caso, hay que hacer una observación. Efectivamente, lo que se ha estudiado o logrado demostrar científicamente es que muchos de estos efectos que tú llamas espirituales, Mario, de sensaciones, experiencias, se pueden generar, regenerar o generar experiencias similares con productos químicos especiales, como tú dices, con neurotransmisores, pero siendo escéptico, tengo que decir que en el fondo no es que uno pueda concluir que necesariamente todas las experiencias espirituales que han ocurrido en el pasado, que pueden ocurrir, necesariamente son todos algo dentro del cerebro y por lo tanto nada espiritual existe o nada más allá del universo existe.
bien podría ser el caso de que hubiera experiencias, entre comillas, reales de algo más allá o eventualmente alguien sí tenga algo real. Pero el problema es el siguiente. Si bien la ciencia está en el fondo mostrando una especie de correlación entre causas con este tipo de fenómenos, tampoco hay ninguna evidencia hasta el día de hoy de que alguien haya efectivamente, más allá de su testimonio y lo que siente o lo que experimentó en su cerebro, no sé qué trabaja más evidencia de que haya algo más allá. Ni algo, ni alguien, ni nada que no sea explicable. Y pues, posiblemente haya muchos casos que son justamente la palabra inexplicados, pero no necesariamente probados que haya una existencia de otros planos o ninguna cosa de las que caen en la categoría espiritual. Así que como escéptico yo diría, bueno, o sea, la puerta está abierta, digamos, a la evidencia y algún auditor o ya que sea que puede que crea directamente ese tipo de cosas o conozca probablemente muchas personas que sí lo hacen. No es que ni el escepticismo ni la ciencia cierre la puerta de plano a esas cosas, pero bienvenida sea una evidencia, ojalá, de peso. No solamente la casuística de yo lo siento así, que en fondo no es tampoco la forma más precisa ni más convincente de demostrar que algo es real o está más allá de lo que uno percibe. En todo caso, lo que le estamos diciendo a nuestros editores es que no estamos diciendo que no crean. Pueden creer en lo que quieran, pueden creer todas las cosas que quieran, pero el problema parte cuando esas creencias se las tratan de imponer a otros. Ese es el gran problema. Entonces, lo único que tenemos, digamos, y que tenemos es la evidencia científica y lo único que sabemos es que las vacunas sí efectivamente funcionan. Claro, porque al momento de creer cuestiones infundadas y pretender fundarlas por motivos espirituales, nos encontramos también, por ejemplo, con casos como un caso que nuevamente se le da eh, salida a través de los medios de comunicación, como lo es esta tarotista Vanessa Daroch, que vino a decir que iba a morir un rostro de televisión nacional, ¿ya? En un plazo de 2 semanas, que decía, en un plazo de semana y media más o menos, 2 semanas como máximo. Dijo que iba a morir alguien muy importante en TVN y que era conocida. Y por supuesto era que no, anunció que venía un terremoto de magnitud 7,5 para la zona central, en Chile, por favor. y, y ella habla, fíjense cómo lo argumenta, ella dice, me llegó recién. No es que le haya llegado una cadena de WhatsApp, sino que como que le llegó a su, bueno, digamos, espiritualidad, ¿no? Espiritualmente quizás le llegó recién que pronto iba a ocurrir este fenómeno. Y dijo que le iba a ocurrir a un hombre que trabajaba directamente en pantalla y que era alguien muy querido y conocido, que era de edad, pero no viejo. ¿Ya? Después me aclaran cómo es la cosa que alguien es de edad, pero no es viejo, y que iba a morir como accidente o enfermedad. O sea, creo que solamente con eso, lo único que descartó creo que fue el asesinato, no sé otra forma de morir haya, ¿no? Que no sea accidente o enfermedad. Hay que ver el lado positivo, o sea, si ella lo mata, al menos quedó descartado como parte de la predicción. Así Claro, que, claro, claro. Y dice que va a salir en las noticias porque alguien muy reconocido y, y que no va a ser como si muriera una persona de atrás de las cámaras, sino que vendría siendo que muere una persona de adelante de las cámaras, ¿cierto? Una persona que sale por pantalla y que esta persona además va a estar asociada a Felipe Camiroaga. Por supuesto, era que no, porque podría ser, siempre en condicional, ¿cierto? Puede ser alguien relacionado con él, o que haya trabajado con él, o que se haya hecho conocido por trabajar con él, y vaya, eso es casi todo. Y bueno, la cosa es que ese es el diámetro de su predicción. Y respecto del terremoto, dijo que sí, viene un terremoto y que le toca a Santiago, ¿ya? Porque a ella siempre le dice que le suena Valparaíso y que ve olas y que es de una magnitud de hasta 7,5, ¿ya? Y que va a hacer que de lado la pandemia y que el enfoque sea solamente en la ayuda a la gente y que como plazo máximo le dio 2 meses y medio para la ocurrencia de ese terremoto, al parecer en Valparaíso, y que por estar al lado afectaría también a Santiago.
¿Qué les parece esta cosa que le vino a esta tarotista Vanessa Darok o Darach? La Daniel. verdad es que no me sorprende para nada, digamos. O sea, de partida que los tarotistas, mediums y gente muchas veces un poquito asociada a la farándula hagan sus predicciones y todo, es parte de su negocio, sí, en el fondo eso en sí mismo no es raro. Lo que tampoco es raro es que en el fondo cada vez que estos personajes medium, tarotistas, adivinos, psíquicos o lo que sea, o como se denominen, hacen sus predicciones, por lo general hay dos tipos de predicciones que pueden hacer. Las que son precisas y tienden a fallar, o fallan siempre, y las que generalmente tienen acierto, pero son muchas veces tan vagas y tan amplias que casi cualquier cosa que pase va a tener un acierto y generalmente tienden a, cuando son predicciones, por ejemplo, de qué va a pasar el año 2021 o 2022, hacen 40 predicciones de 40 cosas distintas y al año siguiente dicen, ven, acerté, porque tal vez de haber disparado la parvada 40 disparos, algún pato cae, digamos. Entonces, tampoco es raro que, y de hecho, es aún más raro que no acerten más, digamos, si con tanta predicción algo de eso tiene que chuntarse. Pero acá, en este caso particular, es sorprendente que cómo queda, entre comillas, a la vista el método. Porque en el fondo, si uno hiciera una predicción y de verdad estuviera viendo, sintiendo algo concreto, diría uno lo concreto, o sea, uno diría una persona de edad y de edad, o inclusive diría tal vez el rango de edad, tal vez sí, yo lo veo, lo visualizo entre, pero cuando dice justamente cosas como tú leías de las entrevistas o de las citas que decía que es de edad pero no viejo. ¿Qué significa eso? ¿30 años? ¿35 años? ¿40? ¿50? ¿60? Entonces, si efectivamente llega a morir alguna persona de TVN, prácticamente cualquier edad adulta, es un acierto. Eso, entonces, ¿qué tipo de precisión tiene eso? Ninguna. O cuando habla de Camiroaga dice que puede que sea alguien relacionado con él, ¿ya? O sea, ¿qué significa relacionado? Cualquier cosa. O que haya trabajado con él. Bueno, Felipe Camiroaga trabajaba en TVN, así que todo TVN de alguna forma u otra trabajó con él. Imagínate, eso deja un campo de acción gigantesco. O que se haya hecho conocido por trabajar con él. Y eso probablemente debe ser como la mitad del canal. Entonces, este tipo yo llamaría no predicciones son justamente jugar con la gente. En el fondo, esto es hacer como predicciones que parecen precisas, pero son tan vagas y amplias que finalmente casi cualquier cosa que pase va a contar como un acierto. Tal vez lo que sea más probable, capaz que de aquí a unas semanas alguno de los N periodistas, conductores o lo que sea de noticias o de los canales, a lo mejor caiga enfermo por COVID o alguna cosa, estamos en plena pandemia, y no se muera, pero capaz que entonces ella decía, ah, bueno, fue un acierto, que en el fondo no era que se murió, pero se enfermó, pero a lo mejor estuvo cerca, a lo mejor, oh, qué bueno que fue, y de hecho, en algunas entrevistas ahora, porque ha sido criticada esta señora, ha salido diciendo como, ojalá me equivoque, así como que es como que no es culpa mía que estas cosas se me vengan, pero es parte del negocio. Así que yo diría más de lo mismo, o sea, predicciones que no son predicciones y justamente disparo a la bandada intentando ojalá que algún pato caiga y si ni siquiera cae, pero tal vez parpadea y aletea, probablemente alguien va a decir que fue un acierto. Bueno, dos cosas. Primero, así como nuestros cerebros tienen en esta cosa el comportamiento este espiritual, digamos, que es, entre comillas, normal, y eso genera estos subproductos que son religiones, creencias extrañas, creencias en cosas raras, etcétera, etcétera. Bueno, esto es otro aprovechamiento más de eso, de esta cosa que tenemos en el cerebro. Es como la política, digamos, con nuestro sistema de pensamiento dualista, digamos. Es lo mismo, digamos, ¿no? Surgen y son estos subproductos que nacen a partir de lo que tenemos en nuestro cerebro. Bueno, que se muera alguien en esta época de la televisión, bueno, me imagino que le habrán dado el dato que alguien está más o menos grave con COVID. ¿Ah? Y bueno, el terremoto sí que es más, o sea, seguramente la muerte podría haber. El terremoto es un poquito más complicado, pero bueno, no sé si ha predicho otros terremotos anteriormente, como este Frente Fantasma, que todas las semanas predecía terremoto, entonces borraban todas las predicciones anteriores y solamente ponían el que habían predicho, digamos. ¿Ah? Entonces, claro, si estoy produciendo todos los días, yo no sé si tendrá, habría que revisarle, digamos,
porque ahí empiezan a operar nuestros sesgos cognitivos nomás. Pero yo diría que inclusive si que hubiera un terremoto en serio, supongamos que mientras estamos grabando esto, una semana después de los dichos de esta señora, o en una semana más, o 2 semanas más, hay un terremoto la mar de grande, tal como esta señora dijo, justo frente al paraíso. Eso igual no dice nada, porque en el fondo es como el hecho de que cuántas personas dicen todas las semanas me voy a ganar el Kino y tarde o temprano alguien se lo gana. Y entonces, si es que el ganador del Kino esta semana, o de la lotería, o del premio esto de hacer que sea, dijeran, ven, tengo poderes sobrenaturales, porque yo justamente esta semana dije que me iba a ganar el Kino y me lo gané. Pero la pregunta es cuántas veces esa misma persona dijo lo mismo y falló, y cuántos otros miles de personas también han dicho lo mismo cada semana tras semana y han fallado. Entonces, cuando vemos, y supongamos que en este caso justamente hay un terremoto y esta señora acertó, pero ¿cuántos otros tarotistas y otras personas con el mismo tipo de poderes, casi traslapadamente o mes tras mes y año tras año, vienen diciendo lo mismo todas las veces? Como siempre hay alguien diciendo, si tú te paras en cualquier ventana de tiempo y empiezas a escarbar en la prensa, en algún lado, hay algún personaje que dijo que en los próximos 2 semanas o un mes va a haber un terremoto, algunos siempre va a coincidir en que justamente lo haya. O sea, eso no tiene nada de raro. Si pasara que en el fondo todos los tipos fueran hiper silenciosos y jamás pitearan cosas ni se equivocaran, y de pronto en un rango de 6 meses todos los psíquicos del mundo se un terremoto y lo hubiera, sería sorprendente. Pero cuando tienes durante años de psíquico y tipos de predicción de terremotos fallando sistemáticamente y de pronto uno lo dijo y ocurrió, eso ni siquiera es tampoco impresionante, es sencillamente lo que se llama casualidad. Así que ni siquiera sería como para decirle, oh, gran portentada esta señora realmente tiene poderes, ni siquiera demuestra eso. Y aparte que más encima en Chile, fuera en Argentina por último, pero no, estamos justo en el Donde cordón de fuego del tiembla todo el Pacífico rato. y tiembla cada rato, Claro. digamos. Claro, es como decir que va a llover en el Amazonas, qué sé yo. Bueno, y sobre este tipo de rubro se forman verdaderas industrias, ¿cierto? Porque se encargan, como que mezclan los dos temas que hemos estado hablando, ¿cierto? El de los vaticinios al tuntún y el de el negacionismo pseudoescéptico. Y hay medios como este Pasquín, que se publica todos los meses, El Guardián de la Salud, que, bueno, en su momento fue fundado por, creo que Roberto era el nombre, Roberto Modra. Modra es el apellido, así que sí, me acuerdo. Y que también se dedica a promover todo tipo de sinsentido, conspiraciones y pseudociencias, pseudomédicas y pseudoterapias. Y que, bueno, ahora este señor murió, que por supuesto también tuvo una enfermedad que se le empezó a tratar con sus cosas naturales y lo único que consiguió fue, si es que había alguna chance de mejorarse, fue desestimar esa posibilidad. Y el boliche siguió a cargo de su hija y el esposo de su hija, la señora Ruth Modra, quien ahora está organizando una charla sobre lo que se viene denominando de su parte como el corona pánico, como este pánico al coronavirus, para lo cual invitó ni más ni menos que a la insigne doctora Chinda Brandolino, calificada como la infatigable defensora de la vida. Es una médico pro vida de un movimiento ultraconservador argentino, y una médica clínica de la Universidad de La Plata, especialista en medicina legista, laboral y forense. ¿Ya? Y ella nos viene acá, ahora pronto en mayo, nos viene por supuesto, no solamente a hablar de sus cosas de pro vida, sino que de toda esta otra rama que no es que necesariamente nieguen la pandemia o nieguen el coronavirus, pero que sistemáticamente le ponen palos en la rueda a las medidas de higiene y de salubridad, tanto preventiva como paliativa, que se toman desde los gobiernos. En todo caso, ella niega la pandemia, pues en negación. Además, ya, Sí. perfecto. Considera como falsa la pandemia de coronavirus. Y que, bueno, el cuento de siempre de que es una creación, el cuento este de la creación humana, eh, etcétera. La tipa, digamos, es una negacionista, digamos. Pero no deja de ser paradójico decir que la pandemia no existe y al mismo tiempo fue una creación humana. Es como, no existe, pero es una creación humana. El virus no existe, pero los humanos están propagando un virus para matar Claro. gente. O sea, Bueno, ¿qué más? se opone a la vacunación, de hecho, es antivacuna. O sea, está dentro de la, ¿cuánto se llama? Del circuito.
del asunto editorial de este pasquín. Claro, Que yo claro. no sé cómo el Ministerio de Salud sigue que funcione, porque aquí, digamos, ¿cuánto se llama? Meten presa a la gente porque va a una fiesta clandestina, porque, etcétera, etcétera, y este pasquín está en todos los kioscos no sé, de Chile, me imagino yo lo he visto por ahí, negando todo este asunto, negando el coronavirus, bueno, es la postura antivacuna y negacionista de este tema. Daniel, O sea, yo la verdad es que me apena que en fondo personas que aparentemente tienen una inteligencia suficiente para investigar el tema, y con investigar me refiero muchas veces tomar bandera y hacer difusión por los medios, y que sean personas carismáticas. Lamentablemente, generalmente esto es como Bueno, la medio emocionalidad, pues, apuntan evolutivo, o al... sea, Claro, claro, la gente que es charlatana o que tiene idea equivocada, pero ojo, no tiene carisma y no tiene realmente llegada con la gente, termina hablando solo, nadie lo toma en cuenta. Pero claro, hay algunos de ellos que son muy exitosos y tienen carisma y tienen arrastre y convencen a los incautos, y esos son también los más peligrosos. En el fondo, este caso, esta señora Brandolino, me parece lamentable que realmente en las circunstancias actuales haya gente así operando libremente, y digo lamentable porque en el fondo aquí viene el choque de temas de que me causa ruido, y aunque mi angelito malo me dice sí, más o menos mandemos a la SS en la noche y amordacémosla y censurémosla por no, la no se seguridad del puede, mundo, eso me parecería una idea terrible, porque en el claro. fondo el problema de la censura, el problema de las medidas que van contra la libertad de expresión, van que hoy por hoy tú puedes ser el que tiene el control de esa censura y lo haces por las mejores razones, y el día de mañana esa misma legislación o ese mismo poder va a permitir que otro que tome el control te censure a ti. Así que en el fondo, Claro. a Bueno, la larga, es una mala idea. Así que en el claro. fondo, por un tema de fair play, yo diría, bueno, tal vez hay que dejar que personas como estas sigan trabajando en las redes sociales. Lo que me preocupa es que las autoridades, tal vez dentro de todo, no, o tal vez grupos más organizados y que sí tienen más poder mediático, puedan hacer la difusión de, digamos, de los fact-checking, o efectivamente poner a esta persona en su lugar, usando el mismo poder y su libertad de expresión. Que queden operando así tan libremente sin que nadie les diga nada, me parece lamentable. Ahora, nosotros estamos ahora hablando entre comillas en contra de ella, o sea, en contra de sus ideas. Pero claro, nuestro peso a nivel mundial en cuanto a que vaya a hacer una diferencia, quisiera que sea lo más posible, pero probablemente no es como que nosotros vamos a hacer esa diferencia. Ojalá que nuestros auditores y que nos escuchan por lo menos ayuden en sus círculos cercanos, por lo menos a propagar la buena información, y justamente sean como un poco un trabajo de gota a gota, un grano de arena, en que la buena información fluya y que la desinformación se frene, tal vez justamente pasando desde inclusive el grupo WhatsApp de la familia, de los tíos, cuando alguien manda estas cadenas justamente de no sé qué cosa alcalina, todo, ellos puedan poner una cuota de escepticismo o de ciencia, digan esto no tiene sentido por estas razones, o esto ha sido refutado, y por último se frena. Yo creo que eso es un poco lo que falta, y tal vez que más allá de la autoridad, que no hacen mucho, que tal vez todos nosotros en nuestro metro cuadrado podamos ayudar a frenar a estas personas, incluyendo a las frandolinos del mundo. Bueno, yo espero eso, pero lo veo difícil, ¿ah? Dado lo que justamente comenté en la primera parte, digamos, de esta, ¿cuánto se llama? De esta charla, digamos. Porque en el fondo habrá gente, porque claro, uno podría pensar, esto se soluciona con la educación, pero esta gente estudió medicina. Recordemos que aquí en Chile también tenemos médicos de este estilo, pues, que han salido hasta por la televisión, digamos, ¿ah? Cabeza de pescado, pero así en forma infinita, digamos. Entonces, hay un problema, digamos, me imagino yo, dentro de la formación médica, que no se hace cargo, digamos, del tema pseudociencia, digamos, ¿ah? Entonces, me parece que por ahí hay algo, ¿ah? Entonces, si las universidades, no sé, no han detectado eso, pucha, es complicado. Pero
Pero yo creo que va un poco más allá también, digamos, dado cómo funciona nuestro sistema cognitivo. ¿Ah? Entonces es bien difícil. Yo soy un poco más pesimista y tiendo a pensar de que lamentablemente siempre nos vamos a encontrar con este tipo de gente. O sea, es inevitable. Y al parecer, esto tiene una respuesta evolutiva y mientras sigamos siendo sapiens que evolucionamos desde, no sé, de hace 200.000 años, digamos, vamos a seguir con los mismos problemas, digamos. Bueno, ahora, una cosa es que ellos publiquen esa información en el Pasquín y habrá que ver si es que acaso el gobierno se hace o no se hace cargo de la responsabilidad comunicacional que le cae y cuál es la calidad de la comunicación que ellos están haciendo, que ha sido criticada ampliamente durante todo el manejo de la pandemia. Pero hay casos en que este tipo de gente realmente lo cree. O sea, si de verdad cree que hay un gobierno que los está oprimiendo y que le está haciendo cosas malas, que están equivocadas y que son en su contra, y, y te afecta, tú perfectamente puedes tomar o sentirte instado a hacer cosas por tus medios, ¿cierto? Para evitar que esta situación siga que te está perjudicando. Y ahí, ¿qué es lo que ha pasado en Alemania entonces, Mario? Sí, bueno, en Alemania el tema este del negacionismo se ha convertido en un tremendo problema. Eh, Hay una información que salió en el New York Times donde nos dice de que ya estos grupos de, ¿cuánto se llama? De negadores científicos del coronavirus, etcétera, etcétera, ya están bajo vigilancia ya, porque se están convirtiendo en un problema nacional ya. O sea, el problema de que estas agrupaciones se van convirtiendo en sectas, digamos. ¿Ah? Entonces, funcionan, bueno, las creencias funcionan de esa manera, las creencias de alguna manera se protegen ellas mismas, entonces por eso que los tipos se juntan entre ellos, hablan de lo mismo, o sea, el pensamiento crítico es totalmente impermeable, digamos, al funcionamiento de sectas. Entonces, ya llega un momento en que como ocurre normalmente en las sectas que o se autodestruyen o hay que entrar a desarmarlas, como hemos visto a través de la corta historia que tenemos de Waco o de estos, de cuánto se llama, de las Guyanas, ¿no es cierto? Entonces, estos grupos en Alemania ya los pusieron bajo vigilancia. Esta es una noticia que salió, digamos, como decía, en el New York Times, porque los tipos se van volviendo cada vez más peligrosos. Bueno, de hecho, en este caso habían tenido eventos en los cuales han atacado a la policía y han atacado incluso en el Parlamento han realizado ataques cuando han estado haciendo exposiciones, por ejemplo, en el Ministerio del Interior y otro tipo de, de políticos, ¿cierto? Que cuando están haciendo, pareció lo que pasó en Estados Unidos, ¿cierto? Cuando ocurrió el tema del cambio de mando y Claro. salió todos estos rallies trompistas armados que interrumpieron la sesión de Capitolio, ¿cierto? Que eran muy relacionados ellos con la teoría de la conspiración de QAnon. En este caso, esta gente negacionista de la pandemia o del coronavirus, en Alemania también ha realizado ataques de distinta envergadura a instituciones democráticas. Entonces, lo que se reclama acá y es el motivo por el cual finalmente están bajo la mira de los servicios de inteligencia alemanes, no es solamente por el hecho de que crean cuestiones absurdas, sino que porque eh, desarrollan una acción, en este caso violenta, que atenta incluso contra el ejercicio mismo de la democracia. Y ahí ya la cuestión ya no se trata simplemente de que crean cosas raras. Sí, es que van adquiriendo comportamiento de secta, pues, y la secta, digamos, como te digo, como dije anteriormente, es una creencia, es una ideología en el fondo, se transforma en una cuestión ideológica y se protege ella misma. La creencia se protege en el grupo y cualquier otra idea se hace totalmente impermeable a este tipo de secta. Y la secta, para proteger esa ideología o esa creencia o esta agrupación de creencias, es capaz de cualquier cosa, pues. O sea, es capaz del asesinato, es capaz de que ellos mismos, digamos, son capaces de matar y de entregar su vida por este tipo
de creencias, de ideologías, digamos. Ah, y incluso más aún, cualquier cosa puede llegar a tener un comportamiento secta, incluso algo tan simple como una agrupación de yoga, los gallos se empiezan a volver cada vez más sectarios, o sea, se va volviendo cada vez más extrema la forma de pensar. Daniel. Bueno, toda esta situación que estamos hablando, digamos, y de que ya estos grupos, independientes de su postura en particular más o menos equivocada o qué sé yo, y extrema, sectaria o no, esta acción ya de atacar a su grupo político democrático, esto, me recuerda la postura, como se llamaría, la paradoja de la tolerancia, que fue planteada por un personaje, yo creo que para las personas del mundo más bien científico racionalista les puede sonar conocido, don Karl Popper, y que él planteaba que en el fondo, si somos tolerantes y una tolerancia extrema decidimos tolerar todo, incluyendo tolerar la intolerancia, a largo plazo los intolerantes van a destruir a los tolerantes y por lo tanto la intolerancia gana. Y entonces, paradójicamente, uno tiene que ser tolerante con todo, excepto con la intolerancia. La única forma de proteger a la tolerancia es ser intolerantes con la intolerancia. Y en este caso, estos grupos justamente, así como yo recién decía que no tiene sentido y sería peligroso negarles la libertad de expresión, inclusive a grupos que yo personalmente y probablemente mucha gente considera equivocados, yo no voy a ir a lanzarle piedras o a intentar sabotear sus charlas, digamos. Pero este tipo de grupos sí están dispuestos a ir a sabotearle, tirarles piedras o atacar directamente a los que ellos consideran equivocados, y eso es intolerante. Así que me parece de la máxima peligrosidad y ahí lamentablemente sí yo creo que hay que actuar. Y bueno, las actuaciones muchas veces cuando son un poco por la fuerza no son ni bonitas ni agradables y no son deseables. Pero en pos de una tolerancia donde todos los puntos puedan ser discutidos y todos los grupos puedan expresarse, los grupos que no permiten a otros expresarse o que están dispuestos a atacar a otros tienen que ser lamentablemente combatidos. Digamos, no sé si decirlo por las buenas o por las malas, pero ahí es una decisión que me parece triste y dolorosa, pero es la única forma de mantener que en fondo los países democráticos se puedan defender a sí mismos, que la intolerancia no puede tolerarse. Bueno, por eso está considerado el uso legítimo de la fuerza cuando así corresponda y está ahí considerado exactamente la atentación en contra de los derechos fundamentales de los demás, en particular la integridad física y ese tipo de cosas. Entonces, eh, es feo, no es sexy, pero es necesario. Y hay instancias racionales, fundadas, institucionalizadas, ordenaditas y respetuosas incluso con los derechos humanos, en la que ese tipo de acciones pueden ser repelidas incluso, de ser el caso. Ahora, bueno, a propósito de sectas, eh, nunca deja de abundar, eh, que ya tantas veces lo hemos mencionado, ¿cierto? El jugo de ciertos personajes religiosos. En este caso, Daniel, cuéntanos, ¿se acuerdan del pastor Javier Soto? Eh, yo los recuerdo, digamos, he tenido bastante episodios de este caballero y justamente hablando de tolerancia e intolerancia, varios episodios inclusive violentos. Este caballero ha atacado muchas veces a personas hasta en la vía pública y es un pastor que por ese mismo tipo de acciones y su intolerancia y fundamentalismo bíblico activo y violento ha sido famoso y bastante nombrado en los medios chilenos, ¿verdad? Y no justamente por lo positivo. Y bueno, ahora estos últimos días, justamente en pleno época de pandemia, donde los grupos o las reuniones justamente masivas no están permitidas por temas sanitarios, los cultos religiosos inclusive están bastante restringidos en cantidad de personas que se pueden juntar legalmente, cosa que entre paréntesis no ha impedido que muchos grupos, tanto para de fiestas ilegales o cultos religiosos ilegales, han seguido juntándose con todo el peligro que eso significa para la salud. Aparece entonces este pastor que ahora en la contingencia de que estamos ya no a puertas de una ley, porque ya se promulgó la ley del tercer retiro del 10% de las AFP para ayudar a las personas que están en situación compleja por la pandemia, la pérdida de empleo, etcétera. Aparece este caballero publicando un video en YouTube el día 29 de abril,
indicando que todos los evangélicos chilenos que retiren el 10% del AFP tienen que dar su diezmo. Y en este video eh, fueron 2 minutos 17 de mi vida que fueron duros y terribles escuchar a este caballero, pero sale expresando justamente, y por supuesto leyendo la Biblia, indicando que todos estos cristianos tienen que diezmar. Por ejemplo, si un cristiano recibe 1 millón de pesos de su 10%, como Dios manda, tiene que el 10% de eso, o sea, 100.000 pesos, tiene que ser diezmado a su iglesia y a su pastor. Y por supuesto esto es como casi como estas cadenas en papel, las antiguas, que tienen una diferencia de las cadenas modernas de WhatsApp o de redes sociales. Es casi como las cadenas antiguas de estas amenazantes, porque él dice, claro, si es que los cristianos son fieles y dan su 10%, tienen bendiciones de Dios y cosas por el estilo, que por supuesto es bastante dudoso eso que haya tenga un efecto real, pero si no lo dan, estos cristianos no solamente le están robando a Dios, sino que además le van a caer maldiciones a su vida y puede que inclusive se enfermen de COVID, cosa que inclusive puede ser una amenaza no bastante real, o sea, estamos en plena pandemia, por amor de Dios, así que alguien se puede enfermar de COVID no es raro de todas formas, pero todo tipo de cosas terribles y malas le van a ocurrir si es que ellos no obedecen estos edictos divinos, que de divino, y de robarle el dinero a Dios, que también es teológicamente paradójico que un Dios creador de todo el universo necesite que le den efectivo, ojalá, y transferencia bancaria para que todo funcione. Qué paradójico, ¿no? Así que este es un personaje de los nefastos de siempre que no solo es peligroso, no solo es fundamentalista y no solo es homofóbico, que es su historial, sino que además es un patudo y que justamente en la contingencia sigue intentando trasquilar a sus ovejas, digamos, que probablemente alguno de sus fieles seguramente a lo mejor le va a hacer caso y es un poco el modo operandi normal de la iglesia. Así que, ¿qué quieren que les diga? Tenemos como siempre la religión intentando vivir a expensas de la gente y la gente creyente. Oye, a propósito de eso que mencionaste, me acordé de George Carlin, porque él decía en una de sus rutinas, ¿cierto?, que este Dios omnipotente siempre necesita dinero, ¿sí? Y más encima es tu dinero, porque él podría ser, por último, si necesitara dinero, podría hacer dinero o sacar dinero de otra parte, pero es el dinero tuyo el que necesitas. Es interesante el pragmatismo divino. Claro, es un Dios todopoderoso, pero no le da los poderes para que en su iglesia se manifieste de la nada y caiga del techo un lingote de oro real, digamos, o sea, para que, no sé, financien todo su año de actividades. O inclusive hicieran, entre comillas, actividades benéficas o sociales reales, porque ahora pueden invertir en darle comida a la gente o pagarle los sueldos a sus propios, o más que sus sueldos, apoyar a la gente de su propia iglesia que ahora está sin trabajo. No, al contrario, ellos siguen intentando, los pastores en este caso, en el nombre de Dios, pedirle que les sigan dando plata. O sea, en vez de aportar, siguen esquilmando a la gente. Eso es lo más triste de todo. O sea, porque hay que recordar, ¿quiénes son los chilenos que van a pedir ese 10%? O sea, legalmente cualquiera puede pedirlo. Entre comillas, lo necesita o no. Pero la principal razón por la cual mucha gente desesperadamente necesita este 10% es porque han perdido ingresos, porque no tienen trabajo, porque si trabajan en un sector asociado a las ventas, atención al público, sus locales están cerrados o su empresa quebró y tienen que comer, tienen que pagar sus cuentas y entonces necesitan desesperadamente este dinero y que venga alguien en el nombre de Dios a sacarle su tajada es deshonesto, directamente es deshonesto y o sea, no quiero dar muchos epítetos, digamos, en una grabación para no ofender a nadie por los garabatos, pero es una vergüenza. Y lo peor es que ni siquiera es que tenga que esforzarse, o sea, basta con que sea como es nomás. Es lo que es. Es realmente repugnante la situación. Y bueno, a propósito de cuestiones absurdas inducidas por la religión y del abuso que ese tipo de creencias hasta qué punto son funcionales para abusar y perjudicar a quienes creen en ella, nos encontramos, bueno, ya algo conversamos la semana pasada respecto de cómo ha ido evolucionando la pandemia en la India, ¿cierto? Que ya en aquel momento iban por los 300.000 contagiados diarios, hoy día van por los 350.000. Vayas a saber, yo creo que es así, a cálculo de servilleta de ir ya por los 3.500 muertos diarios y si es que no más. Y
resulta que dentro de sus prácticas y credos, que ya conversamos que los niveles de superstición que tienen y los niveles de analfabetismo que tienen, ellos creman a los muertos. Así que es tanta la cremación que hacen de tanto muerto que hay, que siendo Nueva Delhi una de las ciudades que históricamente y reconocido mundialmente como una de aquellas con la peor calidad de aire del mundo, ahora además se le agrega una cantidad de fogatas tremenda. Piensa, más o menos para que se haga una idea, yo me acuerdo cuando, bueno, nosotros vivimos en Santiago de Chile, es un valle, y en invierno siempre tenemos el problema que se produce una capa de inversión térmica y nos quedamos aspirando todo el humo que producimos por todo el invierno. Y eso produce todo tipo de emergencias ambientales, así como ocurre en Delhi, no tanto, pero el mismo fenómeno. Y me refiero al mismo fenómeno de aspirar humo, no que ellos tengan capa de inversión térmica, ese es otro tema. Y ocurre que en aquella época, así ¿cuánto? Ahora sido unos 5 años, me acuerdo que hubo harta polémica por esto, porque resulta que cuando la gente hace asados, barbacoas, con un asado que uno haga, contamina en cantidad de emisiones y partículas alrededor, en torno a el equivalente a lo que contaminan como 200 automóviles. ¿Sí? Ese es más o menos el equivalente. Entonces, era muy complicado cuando, por ejemplo, habían periodos de emergencia ambiental y había un partido de fútbol, por ejemplo, y para ver el partido de fútbol la gente se junta a hacer asados y terminaba contaminándose más todavía de lo que contaminaban incluso los autos que estaban circulando, o todo el fenómeno de las chimeneas que se calientan, con las que se calientan las casas en los barrios más pudientes. Y bueno, en este caso ellos por motivo religioso y ante la cantidad de miles de muertos que están teniendo diariamente, hoy en día Nueva Delhi es un gran fósforo. Está completamente ardiendo todo en todas partes porque están quemando muertos por doquier. Y ahí tendríamos una creencia inducida por la religión que termina siendo lesiva en primera instancia para la misma gente y además en general para el medio ambiente. En última instancia, todo ese humo da la vuelta y terminamos por aspirarlo nosotros mismos. Bueno, es increíble porque todo esto surge después que tuvieron este festival Kumbh que le llaman, ¿no? Que, y es increíble porque es una cuestión que surge en la astrología, es algo que surge en Mesopotamia. De hecho, yo hablé de, ¿cuánto se llama? De Tales de Mileto, y se supone que Tales de Mileto estudió con la gente de Mesopotamia, ¿no? Estudió matemáticas, qué sé yo. Bueno, el tema de que estas creencias justamente fueron los que llevaron a hacer este festival ahí en el río Gange y surgió toda esta, todo este, esta extensión del virus, digamos, ¿no? Y esto es porque cada 12 años Júpiter transita por Acuario. Entonces, organizan este festival y llegaron millones de personas, digamos, ¿cuánto se llama? A este río. Eh, bueno, yo ignoro, según lo que yo he entendido, que llegan así como a purificarse, etcétera, etcétera. De hecho, los tipos, dentro de de su creencia, pensaban de que sumergirse en este río podía servir para hacerse inmune al COVID-19. Y bueno, al parecer no funcionó y ahora tienen el tremendo problema. Y la verdad estoy mirando acá las estadísticas, estoy viendo el sitio ourworldindata.org, y el caso de la India es espeluznante. Si cualquiera que nos esté escuchando, bueno, si nos escuchan en los próximos días, digamos, lo que se ha emitido el programa, todavía comenzando mayo, probablemente las estadísticas van a seguir subiendo. La cantidad de muertes confirmadas en la India, hay que pensar que aproximadamente el día 30 de mayo, o sea, perdón, 30 de marzo, hace más o menos un mes atrás, ya venía en cierta tendencia de subida y estaban muriendo del orden de 300 personas, 350 personas diarias, y los casos confirmados andaban en torno a los 50.000 diarios, que es un número gigantesco. Acá en Chile nos asustamos con digamos 9.000. Somos un país, en todo caso, lejos, mucho más pequeño que la India en población.
Pero piensen, 50.000 personas más o menos diarias hace 30 días y hoy, el último dato que acá aparece en esta 29 de abril, ya van en 380.000 casos confirmados diarios. Y está hablando de casos confirmados, porque probablemente, aunque se están haciendo creo más de 1,5 millones de test diarios en la India, considerando la población de la India, el acceso a la salud y todo eso, deben haber muchos más casos aún que tampoco están confirmados. O sea, aumentaron sus casos por lo menos 7 8 veces y la cantidad de muertes en casi 10 veces. Pasaron justamente de tener como 300 muertos un mes atrás a tener ahora 3.500 muertos. 10 veces. O sea, cuando se hablan de las cosas exponenciales, esto ya es casi como, no sé, exponencial al cuadrado, realmente una cosa desastrosa. Y es terrible que justamente en un país tan poblado y con tanta gente que está en condiciones probablemente de acceso a la salud precaria, también he visto en las noticias como muestran que hay todo un tema que los hospitales están saturados y no tienen ni siquiera los recursos de oxígeno. O sea, ahí ni siquiera estamos hablando de respiradores mecánicos o camas UCI, ni siquiera tienen el tubo de oxígeno para darle a la gente, para siquiera darle un alivio que se están asfixiando, producto del COVID. Es una situación dramática. Creo que varios países están intentando ayudarlos de alguna forma u otra. Y todo esto no se puede frenar la cantidad de contagios por temas religiosos. O sea, para mucha gente la fiesta que corresponde es más importante que nada y ahora tienen al país, yo creo, de rodillas. Y es una pena. Yo por temas laborales tengo que trabajar con muchas personas que son de la India, por nacionalidad. Y todos ellos están, yo diría, en shock, digamos. O sea, tienen familia en la India y están teniendo casos por todos lados. Así que, eh, si es que ustedes conocen o, bueno, tal vez no conozcan personas necesariamente de la India, pero ojalá que la racionalidad pueda sobreponerse a la idea religiosa, a las aglomeraciones religiosas de todo tipo o aglomeraciones por la razón que sea. O sea, yo creo que la gente tiene que entender que ni fútbol, ni política, ni religión, ni nada tiene que obligarnos a poner en riesgo a la gente y menos en forma voluntaria. Nuestro propio país, de hecho, en una semana más también va a tener unas elecciones que ojalá se puedan hacer en forma ordenada y también con un grado de seguridad de que no hayan aglomeraciones, que la gente concurra con mascarillas, con alcohol gel, mantenga la distancia, porque justamente esto no es una broma. A diferencia de todas las estructuras brandolino que ya hemos conversado o gente negacionista, el COVID está matando a personas por miles día a día y toda la medida de seguridad y con todo y que haya vacuna hay que mantenerla. Y en la India, en principio, eso está fracasando terriblemente y, como les digo, vean las gráficas, vean las estadísticas y se dan cuenta que, eh, como dice un refrán, digamos, la gente inteligente aprende de sus errores, pero la gente sabia aprende de los errores de otros. Si no queremos que en Chile, que ya hemos tenido algunos pics, y creo que podríamos decir que pasamos un poco o se ha reducido ya la segunda ola, si no queremos entrar a otra tercera ola o algo peor, por favor que no nos pase lo que está pasando en la India, vean las estadísticas y ahí aprendamos entonces qué es lo que no hay que hacer. Bueno, Bueno, respecto... disculpa. Sí. Bueno, hay dos cuestiones que están pasando. Uno es que tienen cupos de hospitales, ya los hospitales están abarrotados y la gente, ¿dónde meter gente? Y la otra es que lo que decías tú, que es la falta de oxígeno. ¿Ah? De hecho, hay templos que han empezado a abrir y tratando de generar oxígeno de alguna parte. De hecho, entre las donaciones que le han llegado desde Alemania, Estados Unidos, son oxígeno. Pero aquí hay un problema estructural, histórico, profundo de la India. O sea, en la India tenemos una cantidad enorme de la población que es totalmente analfabeta. O sea, el Estado ni siquiera se ha preocupado, digamos, de educar gente, o sea, gente analfabeta, o sea, a ese nivel. Entonces, no es sorprendente, digamos, de que lleguen, y además me imagino yo que el sistema de salud no debe ser tan bueno, porque si los tipos tienen, ¿qué es lo que pasaba en China, digamos, cuando, en la época de Mao, que por eso llegó a ser tan poderoso el tema de la comunidad, sencillamente porque no tenían un... Entonces, los tipos tenían que recurrir a cualquier cosa, a inventos que hacían. Entonces,
eso de tener tanta gente con tantos problemas de este estilo es un problema ahí de un montón de gobiernos que nunca se preocuparon de esto y esos gobiernos les dio el terreno fértil para que saliera su propio Trump, el Narendra Modi, que es el Trump indio. Bueno, a propósito, ya que estamos en tema de coronavirus y ventilación, salió una publicación en The Lancet, ahora recién, el 1 de mayo, que se titula 10 razones científicas que soportan la, que muestran la tesis de la transmisión aérea del SARS-CoV-2, del virus que provoca la COVID-19. Y a esta altura la verdad es que no cabe duda. Aquí la principal medida para evitar contagios es la ventilación. Ventilación con aire fresco, ya sea forzada hacia el interior, ya sea forzada hacia el exterior o ya sea con apertura cruzada de ventanas, tanto en aulas como salas de espera, oficinas, lugares de trabajo, vehículos, taxis, colectivos, microbuses, metro, lo que sea, en la misma casa, cuando se reciba visitas, ojalá recibirlas en el patio. Y si tiene que hacerse en el interior, tiene que ser en un interior ventilado, ¿ya? E incluso con la familia mantener esa ventilación en caso de que alguno caiga para que se prevenga el contagio del resto, ¿ya? Eh, Esa es por lejos la principal medida. Y bueno, a propósito también de ventilación, de aires y otros gases, ¿qué pasa con el CO2? Ocurre que posiblemente ustedes han escuchado hablar de los llamados bonos de carbono, en los cuales se intenta internalizar la externalidad negativa de la emisión de dióxido de carbono producto de la actividad industrial y por lo tanto con el consiguiente efecto sobre el cambio climático. Y se establecen en los estados tasas de emisión, cantidades máximas que después tienen que ser distribuidas de una u otra forma entre las distintas empresas y fábricas que haya en el país, y que para que ese costo lo internalicen, estas empresas tienen que comprar estos bonos de carbono o, una alternativa, la otra alternativa es hacer el equivalente a cantidad de árboles que puedan absorber el CO2 que están emitiendo. Y salió un reportaje respecto a lo que vendría ocurriendo en California, porque según hizo un estudio en el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, eh, por lo visto la cantidad de CO2 que se estimaba que eran capaces de absorber los bosques estaba sobreestimada, es decir, los bosques absorbían menos CO2 del que ellos tenían calculado. Por lo tanto, al momento de netear esas emisiones con los bonos de carbono que se venden a las empresas, se vendían bonos por cantidades de CO2 equivalentes mayores a la que finalmente iba a ser absorbida y por lo tanto se perdía el sentido de la disminución y la internalización plena de los costos de emisiones de CO2 e incluso habiendo ciertas variaciones entre las zonas del bosque que dependiendo del tipo de especie se podía, algunas absorbían más, otras absorbían menos, eh, terminaba sin quererse escondiendo a los superemisores de CO2 canjeándose con bonos que en última instancia en términos efectivos equivalían a menos absorción de carbono. Así que se producía eh, esa discrepancia, ¿ya? Y esto se suma a lo que venía hace, ¿cuánto fue que salió? Aproximadamente un par de semanas la noticia, de cómo se había revertido el ciclo de emisiones de metano a la atmósfera, que también ha ido subiendo año a año, producto del derretimiento principalmente del permafrost en el Polo Norte. Y ahora en la época en que le tocaba bajar empezó a subir, ¿ya? Así, además estaríamos viendo un crecimiento desbocado, exponencial en el metano, ¿ya? Y esto es muy terrible porque es un gas que en periodos más cortos que el CO2, el metano entiendo que tiene una sobrevida en la atmósfera en torno a los 20 años, 30 años, pero que es como 200 veces más intenso.
¿ya? O 20 veces, ya se me olvidó un poco el número, pero estamos igual órdenes de magnitud por encima del CO2. El CO2 es más crónico, dura mucho más tiempo, varios siglos. Y tener un desboque con ese tipo de gas es todavía más terrible para el tema del cambio climático y la crisis climática que está ocurriendo, y con toda la implicancia que eso tiene para tanto la fauna como la flora e incluso hasta el equilibrio microbiológico. Bueno, esta cosa de los bonos carbono fue un invento que hicieron, pero yo creo que siempre todo el mundo supo que era algo, esta parte de estas teorías pseudocientíficas que surgen de repente en economía. O sea, a alguien se le ocurrió, digamos, canjear, hacer este canje de, no sé, yo me imagino que así como con el vuelto que de la ganancia que tenían, tratar de comprar, digamos, no bosque, sino que de alguna manera la mantención de bosque. De hecho, Costa Rica creo que tiene, dentro de sus bosques, tiene mucho metido en este negocio, que en algún momento a muchos pretendieron que iba a ser un tremendo negocio. Que no sé si lo sea, digamos, las personas que iban a poner los árboles. Pero yo creo que más bien y así se está demostrando, una teoría bastante, o una idea bastante pseudocientífica que surgen de todas estas cuestiones económicas que de repente surgen, ¿no? O sea, a la larga es un incentivo económico para intentar que las empresas, por un lado, sean más eficientes y también a la larga eso redunde en que el efecto neto total de la industria humana reduzca el dióxido de carbono que se está emitiendo a la atmósfera. Por ejemplo, no solo las empresas que están contaminando pueden pagar, digamos, y colocar dinero para plantar nuevos bosques o mantener los bosques, sino que además, por ejemplo, una empresa que redujera a la mitad sus emisiones por cambiar su tecnología o mejorar su proceso, esa bajada puede venderla a empresas que se están contaminando. Ellos pueden emitir bono carbono por este ahorro y, entre comillas, recuperar parte de la inversión y así puede hacer un efecto de, entre comillas, círculo virtuoso en donde a las empresas les conviene invertir entonces en tecnología más eficiente o menos contaminante. Así que, claro, no es un sistema perfecto y la verdad es que el dióxido de carbono en la atmósfera yo creo que me imagino sigue aumentando, o sea, no es que se haya aplanado la curva o esté bajando. Y claro, y esta noticia de que en fondo todos estos cálculos estaban basados en estas estimaciones hacen que entonces la cosa sea aún más mala de lo que ya es, digamos, o sea, ni siquiera se va a poder capturar en forma natural en los bosques todo el dióxido de carbono que queríamos. Y en ese sentido aquí voy a mencionar a un personaje que es un personaje, don Elon Musk, que es todo un personaje no solo por sus autos, digamos, por su empresa Tesla, son muy interesantes sus vehículos eléctricos, y por sus naves espaciales, en este caso la empresa SpaceX, donde está, entre comillas, innovando en todo el tema espacial. De hecho, sus cohetes reutilizables que son capaces de aterrizar de vuelta es increíble. Y también tiene tractores y gente de cabeza con todo el problema que está haciendo para la astronomía, sus constelaciones de satélites también. Pero hay que reconocer que dentro de la locura y disparates que a veces dice en Twitter y todas las cosas que hace, este amigo está colocando un premio para un programa de 4 años de 100 millones de dólares que está siendo puesto por la Fundación Musk para incentivar con este premio la generación de tecnología que permita la captura activa de carbono. Y básicamente su plan, digamos, o el objetivo, es que los que puedan participar tienen que demostrar que pueden capturar por lo menos con un prototipo o una cosa que sea funcional, por lo menos 10.000 toneladas de dióxido de carbono, perdón, 1.000 toneladas de dióxido de carbono removido del aire por año y que puedan presentar un plan de costos para mostrar qué tan eficiente o rentable o costoso sería el usar su innovación, su tecnología, su desarrollo para quitar del aire 1 millón de toneladas por año.
lo cual todavía sigue siendo probablemente no todo lo que se necesita, pero va en la línea de comenzar como humanidad a invertir energía, recursos y tecnología en de verdad sacar el dióxido de carbono y el carbono a la atmósfera en forma activa, porque definitivamente si seguimos esperando que los árboles lo hagan, claramente eso yo creo que ya fue, ya no da abasto. Y ojalá que este premio alguien lo gane y logre tal vez, gracias a esta inversión o a este premio o a este impulso a descubrir, y tal vez ojalá lo que sea haya un breakthrough, un descubrimiento bajo clave que permita inventar alguna tecnología que sea económica, sea energéticamente amigable y eficiente en remover carbono. Tal vez eso puede ser nuestra única salvación. Bueno, Sí, ojalá, porque es difícil encontrar algo más, en estos momentos, por ejemplo, encontrar algo así como más eficiente que con lo que se hace en forma natural, digamos. Ojalá. Yo me refería a que a los bonos carbono son ideas, que, no sé, a alguien se le ocurren, no sé, pero que es difícil contrastarlo, que es como esta grandiosa idea de la AFP, digamos, que en algún momento iba a ser, la gente se iba a jubilar con el 100% y con suerte estamos llegando, no sé, pues al 20%, no sé cuánto. Entonces, de repente, como que se plantean cuestiones y plop, nos damos cuenta. Y porque no sé si no realmente nos preocupamos de hacer ciencia al respecto, o porque nuestra ideología nos gana, o sencillamente una cuestión que se hace para dejar contento a algunas personas, digamos. sí, bueno, es un factor humano dentro de todos estos sesgos que conversamos y los aspectos ideológicos que en varias ocasiones hemos mencionado respecto de la economía, que a final de cuentas, eh, cuánto de lo que se propone no es sino un acomodo a cuestiones que son finalmente ideológicas, no científicas, ¿ya? Porque esto fue una propuesta a priori. Yo no sé, no he vuelto a saber exactamente cómo se ha evaluado y cuánto ha sido efectivo este tema. Bueno, aparte también que son estimaciones, ¿cierto? Y está bien, siempre hay que estimar, no es trivial. Pero, pucha, entre la estimación de la estimación de la estimación y no me quedan, y con tanta ideología metida entre medio y tantos intereses metidos entre medio, ya sin ser experto me plantearía con reservas al éxito del tema, aun cuando en principio pareciera que tiene sentido, ¿ya? Y eso es a veces lo peligroso, que Bueno, eso justamente es lo bueno de hacer una buena pseudociencia. Una buena pseudociencia tiene que estar basado en algo de ciencia, en un poquito de mentira, en, en medias mentiras, etcétera. O sea, tiene que ser una combinación de cosas, de tal manera de que sea algo más o menos creíble. así es, bueno, y ahí iremos viendo cómo se desarrolla esto en el tiempo, pero de momento, salvo cuestiones hipotéticas, salvo buenas intenciones, buenas esperanzas, salvo apuestas, salvo optimismos, el dato es que esta cuestión sigue empeorando, no ha parado de empeorar de forma exponencial, superando todos los vaticinios y todas las predicciones, siempre hacia al exceso negativo, ¿cierto? Así que eh, la cosa está mala, ¿ya? Bueno, será otro problema más del cual tendremos que hacernos cargo y que nuestros hijos ya están heredando. Así que bueno, como siempre, estimados, les agradecemos a todos los auditores vuestra compañía. Mario, Daniel, muchas gracias por haber estado presentes. Bueno, gracias por la invitación como en la semana, digamos. Y un saludo también y espero que se sigan cuidando a nuestros auditores. Todavía la pandemia tiene para rato y ahora que ya hay calendario, me parece que hasta 2 semanas más que se van a poder vacunar hasta los 35 años. Bueno, que vayan a vacunarse. Yo tengo el temor que las personas, digamos, de los sub 35 o de esa edad, se empiezan a vacunar menos porque ya gran parte de su vida han estado expuestos a esta cosa del YouTube, ¿ah? Y de toda la tontería que sale en YouTube. Entonces, ojalá que no se cumple lo que
estoy pensando. Un saludo. Y bueno, y también me despido. Muchas gracias por la oportunidad de participar. Y aunque, bueno, el programa terminó con una nota un poco pesimista respecto al futuro y lo que nos viene, pero también yo creo ver el vaso medio lleno y recordarle que gracias a que nos estamos dando cuenta de esto es que podemos tal vez hacer algo y si las medidas que se han tomado hasta ahora o se han decidido en el pasado no son todo lo efectivas que se esperaba, bueno, tenemos la oportunidad de intentar revertirla o hacer algo más. Así que hay que, yo creo que apuntar a luchar por que las cosas realmente funcionen y podamos revertir o por lo menos frenar este gran problema. Así que un saludo a todos y sigan cuidándose y vacunarse todos los que puedan. Así es, y como siempre les dejamos invitados a visitar nuestras redes sociales en Facebook /escépticos, en Twitter @a_escéptica, en Instagram aech-cl y nuestro blog www.aech.cl. Hasta pronto y nos vemos en un próximo episodio.